Dios le bendiga a las personas que nos visitan y a todos los hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio del apóstol Pablo a los Filipenses y claro está, nosotros también. Y quiero que vayamos de nuevo al capítulo 2 de Filipenses, versículo... Mandaron a botonar algo por ahí, pero fue quien me puso esto. Versículo 19 al 24, y dice allí la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Para ya conocer los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Señor, te damos gracias, porque tú eres un Dios de amor, Señor, de bendición y de gracia. Y hoy estamos delante de tu palabra, y también, Señor, sobre todas las cosas, llevando nuestros cánticos a tu presencia. Oh Dios, limpia nuestros corazones, purifica nuestros labios, perdona mis pecados, Señor, y los de tu congregación. Y bendícenos a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Un siervo de Dios dijo una vez: una de las herramientas más eficaces de un líder o que un líder puede tener es el poder de una vida ejemplar, el ser ejemplo. Pero ¿por qué es que un buen ejemplo es algo tan poderoso en la vida nuestra y en la quienes somos como ejemplo? Porque los ejemplos nos muestran lo que los preceptos no pueden mostrar. Y esto es así. Los principios y los preceptos nos dicen cuál es nuestro deber. Y es lo único que pueden hacer. No que por eso no son importantes, pero es una realidad. Ellos nos muestran cómo hacer las cosas. Quienes hacemos las cosas somos nosotros. Pero los ejemplos nos aseguran que esos principios se pueden aplicar con la ayuda del Señor a nuestras vidas y ser ejemplos a los demás. Los ejemplos cristianos son como si fuera ver los mandatos y principios de las Escrituras en la carne y hueso de quienes se aplican esos principios a su vida. No perfecto, porque de este lado del cielo no hay nada perfecto, pero sí aplicados o se pueden aplicar. Es más, si nosotros tan solo tuviéramos los mandamientos y principios de la palabra de Dios sin ningún ejemplo que nos muestre que eso se puede aplicar, cualquiera creería que fuera imposible vivir a la luz de estos preceptos. ¿No te sientes muchas veces cuando ves lo que la Escritura exige de ti y ves también tus debilidades e infidelidad a la palabra que tú has leído? ¿No te muestran esto lo muy insuficiente que eres? Pero qué bueno es nuestro Señor, que nos ha dado ejemplo en su palabra de hombres y mujeres que en dependencia de Él y de su Santo Espíritu llegaron a reflejar en sus vidas esos preceptos, con sus ejemplos, esos preceptos que habían estudiado. Y de lo que era vivir la vida de que Cristo nos manda a través de su palabra. Y fíjense que Dios no nos dice, o no nos dio el Señor Jesucristo como nuestro único ejemplo a seguir. Es un ejemplo supremo, pero la realidad es que tú ni yo jamás podremos ser perfectos como Cristo fue perfecto. Y a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que batallar contra el pecado en nuestros corazones todos los días de nuestras vidas. Todos los días. Por eso es que Dios también nos ha dado ejemplo de hombres y mujeres redimidos por su gracia, para que nosotros podamos ver cómo es que se aplican estos principios a nuestras vidas e imitemos esos ejemplos. Y esto es lo que se propone el apóstol Pablo en estos versículos que leímos. De darnos versículos, como el versículo dice en adelante,
con exhortaciones y principios que deben gobernar nuestras vidas, ahora nos presenta en los versículos que comenzamos a estudiar la semana pasada, cómo poder vivir esos preceptos en nosotros. En nuestra serie sobre la epístola a los filipenses nos encontramos en una sesión desde el versículo 17 hasta el 30, y en esto se nos presentan 3 siervos del Señor como ejemplo para que nosotros podamos seguir. Este es el apóstol Pablo, Timoteo y Epafrodito. Son 3 ejemplos que presenta aquí. Cada uno de estos hombres es un ejemplo de lo que es vivir una vida dedicada al servicio al Señor y su iglesia, aunque a la vez hay detalles de cada uno que lo destacan de manera diferente. La semana pasada estudiamos lo que Pablo dice de sí mismo y vimos su ejemplo de servicio sacrificial. Pablo, un hombre que sacrificó por la obra. Cuando usted coge 2 Corintios y comienza a ver todo lo que para el apóstol Pablo pasó, se va a dar cuenta que fue un hombre que vivió sacrificado por la obra, y también en todas sus cartas que escribe. Y eso para que nosotros también sepamos, no como lo que se está predicando hoy en las iglesias de la prosperidad, ven a Cristo que tú vas a tener todo. No, la vida del cristiano es una vida que conlleva sufrimiento en este mundo difícil, dando ejemplo de cómo vivir. Hoy vamos a ver el ejemplo de un hombre que aprendió a vivir según las demandas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se nos presenta a Timoteo como un modelo a seguir. No que Pablo nos exhorta explícitamente a seguir sus ejemplos, sino que lo hace indirectamente de forma implícita al hablarnos de algunos de los rasgos distintivos del carácter piadoso de este siervo de Cristo. Y esto nos lo dice en los versículos 19 al 24, que ya leímos. No son nada profundo ni teológico, pero lo que se nos dice es para nuestra edificación y que lo imitemos. En el versículo 19 dice lo siguiente: mas espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pablo deseaba con grande ansia ir a la iglesia de Filipo de nuevo. Él amaba a aquellos hermanos. Lo amaba de una manera muy especial, como un pastor debe amar a sus miembros, a su iglesia. Pero también ellos le amaban a él entrañablemente. Si usted coge toda la carta, va a dar cuenta que fue una iglesia que estuvo solícita todo el tiempo por el apóstol Pablo. Y es obvio leer en esta epístola que entre Pablo y ellos existía un lazo especial de verdadera comunión cristiana y de amor. Y ahí que en el capítulo 1, versículo 3 al 4, Pablo dice: doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Es decir, el apóstol Pablo tomaba a cada nombre de los miembros de esa iglesia y oraba por ellos. Y agrega en el versículo 8: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y en el versículo 24 dice: y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. La ascendencia, como el apóstol Pablo va mostrando ese amor en este versículo, se nos dice que ese hombre estaba entregado a su iglesia. Pablo es bien efusivo en sus expresiones de amor y afecto especial por estos hermanos. Y por esto especialmente que él tenía un gran deseo de volver a estar con ellos. Y era una esperanza para él volver a estar con ellos. Pero su deseo de estar con ellos no era solo para gozarse en tener comunión, sino porque ellos necesitaban también ministración pastoral. Por eso que dice en el capítulo 1, versículo 25 lo siguiente: y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Ellos necesitaban su ministración para seguir creciendo en la fe. Hermano, la iglesia necesita la administración de sus pastores fieles para poder seguir creciendo en la fe. Es el ejemplo que nosotros pastores debemos copiar. Aparte de todo lo que era la vida del apóstol Pablo. Y era porque ellos, al igual que cualquier otra iglesia de Cristo, tenían sus necesidades. Por eso el apóstol Pablo oraba por ellos. Regularmente a mí no me gusta mucho enviar mucho
Yo respeto y admiro quien lo hace, devocionales por la mañana. Yo mando uno solo. Porque en este solo yo mando como a 100 personas. Y hay personas que yo se lo mando con oración. O sea, le mando el devocional y le acompaño. Tengo todos los nombres y no los envío por paquetes, sino uno por uno. Porque eso, hermano, me ayuda a recordarme que hay hermanos que tienen necesidades especiales, amigos que no se han convertido a Cristo, familiares que se han apartado de la fe. Y cuando le mando ese devocional, que es aplicado a su vida, regularmente, al que le ha aplicado a su vida el devocional que mando, lloro por él. Y eso debe ser un deseo de cada uno de nosotros, de orar por aquellas personas que nosotros estamos edificando. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 27, solamente comportado de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que yo sea que vaya a ver o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del evangelio. Parece ser que aquella iglesia también tenía su problema. Había ciertos problemas en la iglesia. Y el apóstol Pablo también se preocupaba por eso. No sabemos a qué nivel habían los problemas, pero sí sabemos, por lo que acabamos de leer y otras exhortaciones, que ellos necesitaban crecer espiritualmente, necesitaban la presencia de un pastor, del apóstol u otro hombre de Dios que lo edificara para evitar estas situaciones dentro de esta iglesia. Y una de estas exhortaciones es la que da en el capítulo 2, versículo 1, donde la llama a la unidad. Y en el capítulo 4, versículo 2, Pablo es mucho más específico y hasta menciona a dos hermanas que necesitaban hacer una exhortación especial. Dice, ruego a Evodia y Síntica que vivan en armonía en el Señor. Ay, hermano, qué dificultad cuando dos hermanas vienen peleando en la iglesia. Hermano, eviten eso. Sacrifiquen. Evodia y Síntica llamaron la atención del apóstol Pablo porque tenían problemas. En verdad, fiel y compañera, también te ruego que ayude a esas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Eran dos mujeres que habían trabajado. Junto con Pablo, habían trabajado bien, pero había una guerra entre ellas. Y el apóstol Pablo dice, eso está llevándome a mí a orar por ellas y también a ver cómo resolvemos ese problema. Muchas veces, hermanos, descubrimos la debilidad de las iglesias, de la apostólica, por exhortación que se dan, por exhortaciones como esta. Yo he escuchado hermanos que dicen que debemos ser como la iglesia primitiva, hermano. Desde el capítulo 6 de Hechos había problemas en la iglesia ya. Las mujeres de los griegos comenzaron a hablar de la... O sea, para eso están los pastores, para edificar la iglesia. Y qué triste, hermano, cuando pasan estos problemas. Y deben corregirse. Y las hermanas o los hermanos que tienen estos conflictos, para que la iglesia prospere, deben salir de estos conflictos, bíblicamente, sacrificando cosas que a veces yo no quiero hacer. ¿Usted cree, hermano, que yo quiero hacer todas las cosas que la iglesia me demanda? No, en mi carne no, pero Dios nos demanda cosas que debemos de hacer. Ahora bien, como hemos visto, Pablo amaba mucho a aquellos hermanos y ellos necesitaban su ministerio pastoral. Pero el problema era que Pablo no podía ir en ese entonces porque estaba preso, y mal preso, como decimos nosotros. Y es por eso que él envía a Timoteo. Mas espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo. Y Pablo envía porque él sabía que un hombre como Timoteo iba a comunicarle el amor de Pablo e iba a ayudarle en sus necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque pese a sus debilidades, Timoteo era tímido. Timoteo tenía un problema, posiblemente tenía un problema intestinal, tenía muchísimas dificultades. Sin embargo, como hombre de Dios, con sus debilidades, el apóstol Pablo dice, ¿por qué él me imita a mí? Fíjense cómo esta palabra tan simple, Pablo da a conocer su dependencia de la soberanía de Dios también. Y eso es importante saberlo, hermano. El hombre de Dios debe confiar en la soberanía de Dios. Él dice, mas espero en el Señor enviarlo pronto a Timoteo. No era que él simplemente esperaba que sucediera, sino que él esperaba en el Señor. Él dependía de la voluntad soberana de Dios, porque él sabía que podría ir de nuevo a estar con ellos si Dios, que controla todas las cosas, se lo permitiera. Y lo que más debe importarle a todo creyente es llevar a cabo la voluntad de Dios y someterse a la guía fiel del soberano en todas las cosas. Señor, si tú quieres, voy a tal parte. A veces tomamos decisiones, como decía mi hijo, hicimos esto sin orar.
Dependemos de Dios para todas las cosas. El apóstol Pablo, hermano, para todo un siervo de Dios, reconocía la soberanía de Dios y actuaba conforme a lo que Dios le trazaba en su vida. Pablo hacía planes, establecía metas, como la de Filipo, como de ir a Filipo de nuevo. Pero él sabía que en última instancia él iba a poder cumplirlo todo si el Señor lo permitía. Y era confiado en esta realidad que él le iba a enviar a Timoteo. Él confiando en esto que va a decir, bueno, si a Dios le place, como él es soberano y que hay que hacer la cosa, Timoteo va a ir a ustedes. Hermano, eso es depender de la soberanía de Dios. A veces queremos hacer las cosas nosotros. No, espérate un momento. Yo voy a hacer esto. No. Usted oró al Señor. Usted le pidió al Señor para estas cosas, para ver si es su voluntad. Ahora bien, ¿quién era Timoteo? Se cree que Timoteo nació en Listra, una ciudad de la provincia romana de Galacia, en la región de Asia Menor. Su madre Eunice y su abuela Loida eran judías, mientras que su padre era griego. En la providencia del Señor, la combinación de ambas culturas debió ser de mucha utilidad a Timoteo en su ministerio. El hecho de que nunca había sido circuncidado, como aparece después que aquí en la palabra de Dios, nos da a entender que muy probablemente estuvo muy sumergido en la cultura griega en esos tiempos, más que en la cultura judía, aunque su madre eran judía. Por lo que se nos dice en 2 Timoteo que su madre y su abuela le enseñaron las escrituras desde la niñez. Esta combinación de conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y la cultura y literatura griega le era muy útil al acompañar a Pablo en su ministerio. Y aquí traigo una exhortación, hermano, y amigos que nos visitan. Aquí traigo una exhortación especial que nosotros hemos perdido esa costumbre. Es verdad que nuestra lectura principal debe ser la palabra de Dios, pero también debemos leer aquellos libros que nos ayudan a entender los tiempos que vivimos, la cultura que nos rodea en el día a día, y sacar algunos tiempos para leer los clásicos y algunos libros que aumenten nuestro saber, para que no nos pase como aquella reina de belleza que le preguntaron, ¿dónde es que se sirve el mejor café? Ella dijo, en la funeraria. ¿O de dónde el mejor café? Ella dijo, no, de la funeraria. Hermanos, saber estas cosas nos van a servir para presentar defensa de nuestra fe. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo puede ir al Areópago y discutir con todos los filósofos de su tiempo? Y escribir en Tito citando a filósofos de su tiempo, porque Pablo conocía la cultura, la filosofía de sus tiempos, hermano. Pero hemos llegado a un tiempo que a nadie nos gusta leer. Es muy difícil usted encontrar a alguien leyendo un libro en estos tiempos. Pusieron una vez a un joven que iba en un autobús leyendo un libro y le dijeron que era una especie rara en estos tiempos, porque nadie está leyendo. Por eso el apóstol Pablo pudo presentar defensa de la fe que tenía contra los atenienses, porque él conocía la cultura ateniense y los filósofos de Atenas. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste algo de un clásico? O como le preguntaron a otra reina de belleza, ¿tú leíste Orgullo y Perjuicio? Sí, el orgullo es mío, el perjuicio es tuyo. O sea, hemos perdido, hermano, estas cosas. Y le digo algo, el saber estas cosas nos van a ayudar a presentar mejor defensa de la fe que hay en nosotros. A mí no me gusta Vargas Llosa, pero yo escribí un libro que llama Un salto al vacío para esta cultura. Fantástico, hermano. Lástima que se le prestó un pastor y no me lo devolvió. No de aquí, porque a Vargas Llosa se lo pide. Ahora bien, no sabemos cuándo Timoteo se convirtió, pero cuando Pablo lo encuentra en Hechos 16, ya era un creyente. Sí sabemos que era un hombre aprobado para la obra de Dios. Tanto así que Pablo decide llevárselo con él en su viaje misionero. Y de ahí vino a ser un fiel compañero del apóstol Pablo. Hermano, qué bueno es cuando nosotros, trabajando, encontramos un fiel compañero para hacer la obra de Dios. Pablo habla de Timoteo como su hijo en el Señor, su hijo en la fe, su verdadero hijo.
Habla de él como su hermano, su colaborador y consiervo. Estuvo con Pablo en Filipo, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso, y ahora lo encontramos de nuevo con Pablo en Roma, cuando Pablo estaba preso, mientras él escribía esta epístola. De hecho, Timoteo parece haber tenido cierta participación en algunas de las epístolas que Pablo escribió, como en primera y segunda de Tesalonicenses, segunda de Corintios, Colosenses. Y cuando Pablo le escribía a los romanos, Timoteo estaba con él también. Timoteo era sumamente útil a Pablo en el ministerio, tanto que Pablo lo encontraba o lo encomendaba y lo hacía porque era un hombre fiel. Qué bueno, hermano, cuando nosotros enviamos a alguien a la obra, sabemos que ese hombre es fiel para servir al Señor. Y Pablo decide enviarlo a los filipenses. Y como dijo, Timoteo había ministrado en Filipo ya. Algunos creen que él participó en la formación de esa iglesia en el capítulo 16 de Hechos. Y Pablo toma a Timoteo consigo y es después que llegan a Filipo, de modo que los hermanos filipenses también lo conocían a él. ¿Y para qué el apóstol Pablo quería enviar a Timoteo a ellos? A fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pablo, en su amor verdadero por aquellos hermanos, siempre esperaba oír lo mejor de ellos. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El apóstol Pablo esperaba saber de ellos. El amor siempre cree y espera lo mejor. Y Pablo esperaba lo mejor de los filipenses. Y ellos estaban confiados en que las cosas andaban bien en el Señor. Él les dice a ellos que él tenía la esperanza de ser alentado al enterarse de su condición espiritual. Él oraba por ellos y por eso esperaba oír de la palabra del Espíritu de Dios, cómo había actuado en ellos. Él quería alentar a su iglesia. Ahora, como Pablo les enviaba a Timoteo, él quería asegurarse de que estos hermanos aceptaran a este hombre. Y es con este fin que el apóstol Pablo le da a los filipenses un perfil sobre el carácter de ese siervo de Dios. Y esto es lo que empieza a hacer en el versículo 20. Y vamos a ver 5 rasgos, no se apure que solamente vamos a ver uno hoy. 5 rasgos del carácter piadoso de este hombre llamado Timoteo. En primer lugar, era un hombre que imitaba a Dios, imitaba a Pablo. Y como Pablo imitaba a Dios, él estaba imitando a Dios. Él dice, pues a nadie me tengo de mi mismo sentir. Pablo le dice, cuando pensé en quién sería bueno enviarle, no pude encontrar a otro, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Timoteo era el único que era como Pablo. Él lo describe como uno que era del mismo sentir suyo. La palabra de este sentir es una sola palabra en griego. Es un alma igual a la mía. Era un hombre. Pablo dice que Timoteo era uno que con la misma perspectiva, en convicción, en pasión, en servicio sacrificial, en amor por las almas. Y Pablo habla de la pasión que tenía este hombre por las almas. Le voy a decir una cosa, hermano, no se meta en ningún ministerio si tú no tienes pasión por ese ministerio. Se va a volver un teórico, pero sin amor. En otras palabras, les dice que Timoteo pensaba como él, que actuaba y reaccionaba como él. Timoteo había aprendido a ver y analizar las cosas bíblicamente como lo hacía el apóstol Pablo. Y él tenía una mente espiritual como la del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, a nadie tengo más que a él. Y cualquiera puede pensar que era porque Pablo no tenía a nadie más que enviar. Pero no era así, porque él tenía a otros hermanos con los que se relacionaba. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 22 de esta carta, todos los santos saludan, o sea que había muchos que podían enviar. Que eran hombres de Dios, pero él confiaba en Timoteo. Había una iglesia establecida en Roma. Había muchos creyentes allí a quien Pablo pudo haber enviado. Había hasta predicadores, aún que predicaban por envidia. Hombres que predicaban por motivaciones carnales. Pero habían otros que predicaban con motivaciones correctas y entre ellos eso estaba Timoteo. Por eso él no pudo encontrar otro como Timoteo para enviarle.
Y para ilustrar cuán parecido era Timoteo, voy a decirle algo de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, exhorto, sé imitadores míos, dice el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo vio en Timoteo un hombre que lo imitaba a él porque imitaba a Cristo. Por esta razón él dice, porque quiero que seáis imitadores míos, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Ya entendemos por qué el apóstol Pablo estimaba tanto a Timoteo. ¿Se da cuenta por qué es que que es a Timoteo que Pablo le escribe en su última epístola que escribe? Pablo sabía que pronto iba a partir de este mundo y por eso quería asegurarse de que alguien continuara un ministerio cristocéntrico que resultara para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. Y eso deben procurar los líderes en las iglesias. Los líderes no pueden ser que ellos creen que son los reyes del mundo, los pastores. No, hermano. Tenemos que preparar hombres que van a seguir haciendo la obra. Timoteo era un hombre conforme al corazón de Pablo porque Pablo era un hombre conforme al corazón de Cristo. Hermano, después de Cristo, el hombre que tenemos como mayor modelo a seguir en las Escrituras es el apóstol Pablo. Por eso, hermano, nosotros debemos en este tiempo ver quiénes son nuestros influencers, para usar una palabrita. En nuestras vidas, Timoteo escogió hacer de Pablo su modelo y seguirlo. Y qué buen modelo a seguir escogió. Y de seguro solo imitaba aquello en lo que Pablo imitaba a Cristo. Por eso, por imitar a Pablo, fue que Timoteo llegó a ser ese hombre de Dios que fue. Como Timoteo imitó a Pablo, quien también imitaba a Cristo, entonces podemos decir que el Señor también nos ha dado a Timoteo como un ejemplo a nosotros seguir. Mi pregunta, hermano, ¿a quién está imitando? ¿A quién estamos imitando nosotros? ¿Quiénes son nuestros modelos para seguir como creyentes? ¿Por quién te está dejando influenciar en tu vida cristiana? Hermano, ahora, mire, hay un tipo preso en La Vega, chica, qué sé yo, una cosa así, no sé cómo se llama, un ser que Dios tenga misericordia de él para que se convierta. Se armó un tumulto en La Vega que tuvieron que llamar a la policía de otros lugares para controlar a quienes seguían a un tipo que está pintado de muchos demonios arriba y que lo que canta son canciones demoníacas. Tristemente, hermano, muchas iglesias han metido ese tipo de música y ese tipo de ejemplo. Nosotros imitamos a Cristo, imitamos a Pablo y a hombres como Timoteo. Y a mujeres como Body Cíntica que tenían sus problemas porque ambas servían al Señor. Asegúrate de que los influencers que están cerca de ti, que están en este mundo, no te vayan a influenciar en tu vida. Asegúrate de que la influencia que tal persona ejerce sobre ti sea tal que te motive a ser más como Cristo. Pero si aquel que te está influenciando, a la que te anima a hacer todas aquellas cosas que tú no encuentras prohibidas en la Biblia, ten cuidado. No es una buena influencia. Y es que una buena influencia será para llevarte a avanzar en piedad, en el temor de Dios, en el conocer más su palabra, en aplicar esas palabras a todas las áreas de tu vida y seguir trabajando para la gloria de Dios hasta que Él venga por nosotros, partamos con Él. Los buenos influencers nos van a llevar a vivir la vida diferente que Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo. Entonces esto, hermano, en primer lugar, Timoteo era un hombre que imitaba a Pablo. Los otros 4 puntos los seguiremos viendo en el próximo mensaje. Pero quiero traer algo a modo de conclusión. Y es que no vemos los planes de Pablo diciendo que se iba a retirar cuando llegue el tiempo de retirarse. Hermano, yo quiero decirle algo. No vive entre muchos pastores. Cuando yo me retire,
Pablo hacía planes, establecía metas, como la de ir de nuevo a Filipo, pero él sabía que en última instancia él iba a poder cumplir todo esto si el Señor se lo permitiera. Y era confiando en esta realidad que él le iba a enviar a Timoteo. Pero tampoco vemos a Pablo en ningún momento ni aconsejándole a Timoteo a nadie. Cuando llega el tiempo de tu retiro, Pablo estaba esperando la venida del Señor. Y con anhelo de que el Señor viniera pronto. Pero el apóstol Pablo no estaba de mano cruzada esperando sentado en una silla de la iglesia hasta que el Señor viniera por él. Él estaba esperando, pero también trabajando. Él no estaba de mano cruzada, está esperando al Señor, está trabajando mientras el Señor viene. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos sentados en una iglesia esperando al Señor sin hacer nada. Venir lo debemos cantar, alabaré, alabaré. Solamente eso. Que el Señor viene no significa que vamos a parar nuestras casas, o que vamos a parar nuestra casa a sentarnos, que es lo que hacemos regularmente. Y tristemente decimos esto, esta palabra, hermano, que yo no puedo hacer más. Nadie puede hacer nada por este mundo. Nadie puede hacer nada por nadie. Hermanos, hermanas, por todo lo que está ocurriendo en este mundo, nos indica que la venida del Señor está cerca. Y es tiempo de trabajar más duro buscando a los perdidos, trabajar más duro en tu iglesia, trabajar más duro en tu comunidad, hacer buenas obras, más que nunca. Orar por la paz de este mundo que se está destruyendo. Trabajar por la paz de este mundo. Ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance y más porque el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor dice, dichoso el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre trabajando. Jesús dijo esto. ¿Cómo no va a encontrar el Señor a nosotros, hermano? ¿Cómo no va a encontrar el Señor, joven? Cuando Él venga, Él debe encontrarnos trabajando más duro que nunca. Hay personas que dicen que no podemos resolver los problemas de todo el mundo y que nada sirve evangelizar porque el Señor va a añadir a la iglesia lo que van a ser salvos. Esa actitud no es escritural, no es bíblica y es pecado. Si es verdad que el Señor va a venir, va a añadir a la iglesia lo que van a ser salvos, pero es a través de nosotros, de nuestro trabajo. Por eso Pablo coge a Timoteo y lo envía a una iglesia que estaba creciendo para que no decayera y siguiera trabajando. Debemos trabajar, evangelizar, dar y orar y vivir con la expectativa de que el Señor viene pronto y viene pronto. Por eso Pablo mandó a Timoteo, un hombre convencido de estas cosas. Pero debemos incrementar nuestro celo por predicar la palabra de Dios e intensificar nuestro esfuerzo. Voy a decir algo que a mí no me gusta decir, algo que concierne a mí. Muchos hermanos y pastores me han dicho que es tiempo de retirarme un poco y cogerlo más suave. Yo tú cumpliste 75 años, Angelito, lo que me dicen. Quiero decirle que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire, ya sea por enfermedad o por lo que sea. Sé que estoy envejeciendo, pero mi Señor me ha dado fuerza a y vamos a seguir por la gracia de Dios y con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado a hacer. No sentado, hermano. Les digo algo, si me siento me muero. Tu hermano joven, prepárate para seguir adelante con esta obra. Ayudando a confiar en ti como Pablo confiaba en Timoteo para seguir hacia adelante. Pablo dice que Timoteo era uno con él en expectativa, en convicción, en pasión, en el servicio sacrificial, en amor por las almas.
En otras palabras, le dice que Timoteo pensaba como él, que actuaba y reaccionaba como él. Timoteo había aprendido a ver y analizar las cosas bíblicamente como Pablo. Y tenía en mente una mente espiritual como el apóstol. Y es por eso que dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no descanse, sigue trabajando. Sigue trabajando. Hermano, ¿está trabajando, hermano? Yo tengo problemas cuando alguien quiere decirme, pastor, ¿por qué no se mete en la iglesia? Y yo lo veo sentado o no viniendo a la iglesia. Yo me pregunto, ¿por qué tú me preguntas eso? Si no te veo en las cosas pequeñas de la iglesia, ¿cómo tú me preguntas que por qué no se mueve? Si tú le dedicas al Señor el tiempo que te queda libre, como dice la canción, hermano, en la obra de Dios no se descansa. Pablo murió decapitado. Hoy muchos cristianos están muriendo en los países árabes decapitados por predicar el evangelio. Tenemos la noticia de que una iglesia copta cristiana fue completamente destruida. En África, en Haití, quemaron al pastor con todas las iglesias hace como 4 semanas porque estaban predicando el evangelio en contra de las bandas. Y nosotros la queremos aire acondicionado. Hermano, llegó un tiempo, estamos viviendo un tiempo difícil. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fieles como Timoteo. Hermano, que Dios nos ayude a que podamos confiar en aquellos hombres que imitan a Cristo, como lo hacía Pablo y como lo hizo Timoteo. Y a ti, amigo, que nos visita o nos está viendo por los medios, quiero decirte que el Señor está a la puerta y dice la palabra de Dios que cuando menos lo espere, el Hijo del Hombre vendrá. Y pregunta es, a ti que nos visitas sin Cristo, ¿estás listo para esa venida? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor Jesucristo? Si te pregunta cómo debo hacerlo, primero arrepiente de tus pecados. No te voy a decir como dice, ven, no importa cómo tú estás. No, tienes que arrepentirte de tu pecado. Segundo, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Como tu Señor y Salvador o Salvador y Señor. Como el orden que tú quieras. Tercero, pon tu vida bajo el señorío de Cristo. Y te aseguro que para ti vendrán tiempos de refrigerio y tiempo de gracia eterna y gloria eterna junto con tu Señor. Que Dios te bendiga. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, son nuevas cada mañana, Señor. Tú nos enseñas en tu palabra lo que debemos y no debemos de hacer, cómo debemos venir a ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, nuestras debilidades. Y enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad, a ser imitadores de Cristo como Pablo y Timoteo, y a llevar este evangelio sin descanso a los perdidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.